de las cosas lindas que tiene esta época del año es eso, que nos juntamos, que nos encontramos y que podemos compartir. Y también de paso un poco de nostalgia por los que no están, ¿no? Claro, nostalgia por los que están lejos, nostalgia por los que se murieron, qué sé yo, lo que sea. Pero bueno, nosotros tenemos que estar alegres, agradecidos por estar con vida y estar en pie. Y dar gracias al Señor por todo. Amén. La pastora estuvo leyendo la palabra del Señor, pero nosotros vamos a leer el capítulo 2 de Lucas, ahí mismo, pero vamos a leer los versículos primeros y enseguida vamos a pensar justamente en esto que la pastora decía y que estamos tratando de hacer énfasis en estos días, en referencia a que el Señor vino con una misión y como dice una canción, Él nació para morir. Esa es la razón por la que el Señor vino a este mundo. Él no vino simplemente para que nosotros tengamos una linda fiesta que celebrar, para que podamos comer mucho y recordarnos de que Él nació, pero hay un trasfondo espiritual en el nacimiento del Señor. Por eso la batalla fue espiritual, la lucha, ¿cierto? El enemigo se levantó el enemigo, no estaba la serpiente del Edén, no estaba la serpiente del Edén manifiesta, pero estaba Herodes, que era una persona terrible, era terrible su persona, un hombre totalmente desquiciado, que buscó la forma de matar al rey de los judíos, porque él era el rey. Entonces esta noticia le cayó como una bomba a él, cuando de pronto aparecen estos dignatarios, estos hombres de ciencia, irrumpen en su reinado y haciendo la pregunta menos pensada: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sí, pero ¿cómo? Si están hablando con él, ¿cómo que dónde está el rey? ¿Y cómo que nació si yo ya soy grande? ¿Vio? Fue muy choqueante para él, fue una noticia muy fuerte, porque este hombre era loco. Entonces era como la gota que faltaba para que se rebalse el vaso y mate a quien sea. Y de hecho que él mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque este era el espíritu de la serpiente antigua, el destructor, el que vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y el plan continuó adelante. Nada pudo detener el propósito eterno de Dios. Dice en el Evangelio según San Lucas que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían:
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Gloria al Señor. Aleluya. Este es el anuncio a los pastores, esta gente tan sencilla del pueblo de Israel, personas de un trabajo tan común. La semana pasada estábamos pensando en estos magos, estos hombres de ciencia que se trasladaron desde Oriente, dice la Escritura, y vinieron a Jesús, a buscar a Jesús. Dijimos que eran los buscadores del Mesías. Ellos con gran conocimiento, con un aval intelectual, con un aval de mucha investigación, de observar el cielo, de estar pendiente de lo que estaba sucediendo en el mundo estelar. Pero estas personas aquí, sencillos hombres, que no tenían un conocimiento como tenían los magos, estos científicos, no tenían ese caudal de información, no tenían ni idea de nada. Pero de pronto viene la palabra del Señor, irrumpe el Señor en sus vidas. Y el Señor se manifiesta de forma sobrenatural. Y se produce este encuentro de personas tan sencillas, con esta experiencia tan grande, tan sublime. Gloria al Señor. Mostrando también de esta manera que el Evangelio es para las personas que tienen un gran intelecto, pero también para aquellas personas sencillas que no han tenido la posibilidad de desarrollar un intelecto, pero que tienen un corazón receptivo, que pueden doblegarse ante la presencia del Señor y pueden responder al llamado de Dios. Gloria al Señor. Esta es la Navidad, es la manifestación del Mesías. Hay, como dice esta Escritura aquí, no teman, porque aquí dice: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Todo el pueblo, no solamente la ciudad de Belén, la ciudad de Jerusalén, no solamente estas ciudades donde se desarrollaban estos acontecimientos, pero para todo el pueblo. Había un gran pueblo por el cual venía este Salvador. Había un propósito tremendo para cumplir. Por eso el enemigo se había levantado. Pero había noticias buenas noticias. Cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor se manifestó en nosotros, las buenas noticias vinieron y todo cambió, todo se fue transformado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Entonces, esta lectura la hacemos para ubicarnos en el ambiente que había en esos días, en los días de la manifestación del Salvador. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el cántico de estos ángeles, ¿cierto? Dice que una multitud estaban en este diálogo, en este recibir esta información. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El que había nacido no era un líder político, no era un caudillo, no era solamente el Hijo de Dios, que ya era demasiado, que el Hijo de Dios se encarne. Pero el título que el ángel describe aquí da a entender el propósito por el cual estaba naciendo este niño. Dice: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Cada palabra tiene un significado, tiene un peso. Un Salvador que es Cristo, el Mesías, el ungido. Eso quiere decir el Cristo. En el griego esta palabra habla del ungido, alguien que era habilitado para una función sacerdotal o gubernamental. Los sacerdotes, los reyes eran ungidos. Por eso el Mesías es el ungido del Señor, es el habilitado, es el que puede ejercer el sacerdocio. Y como dice en Hebreos, este sacerdote que es del nuevo sacerdocio, no según el orden levítico, no según esta tribu escogida para ejercer estas funciones, sino según el orden de Melquisedec. Este es el nuevo orden sacerdotal, esta es la nueva línea sacerdotal en la cual entramos nosotros. Nosotros también somos reyes y sacerdotes. Hemos sido ungidos por el Señor. La unción del Señor está sobre nosotros. Gloria al Señor. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y es interesante porque el cántico que se eleva de esta aparición repentina de multitud de huestes celestiales. Dice que el cántico que cantaban, la alabanza que subía, era gloria a Dios en las alturas. Lo primero que destaca esta alabanza es que es Dios primero y que esta fiesta que estamos celebrando, lo primero que tiene que tomar lugar en nuestras vidas es la alabanza al Señor, el reconocimiento al Señor, gloria a Dios en las alturas. Hay una versión que dice que y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Eso no es así. Dice esta escritura claramente acá, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta no es la buena voluntad de hombres que tienen buena voluntad, porque el hombre tiene tendencia a la maldad y no tiene tendencia a buscar a Dios. Pero la buena voluntad es la buena voluntad de Dios manifiesta en el nacimiento de Cristo. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Es la salvación, es el rescate. Esta es la operación de rescate que comienza a tomar lugar. El que nos iba a redimir ha nacido, aleluya, ha nacido el Salvador del mundo. Buena voluntad para con los hombres. Esta es la buena voluntad de Dios manifiesta a nosotros pecadores, indiferentes, lejos de Dios, ciegos, esclavos de maldad, estando en tinieblas. El Señor comenzó este plan redentivo, este plan de restauración, este plan de rescate para volvernos a la comunión con Él. Gloria al nombre del Señor. Esta es la Navidad. Esta es la Navidad. Es más que un ataque de hígado por comer lo que no hay que comer, ¿no? Claro, por el descontrol. Es más que un ataque de consumismo, más que un ataque de egoísmo, de querer comprar un montón de cosas que después ni sabemos para qué las compramos, ¿no? El centro es Cristo. Nosotros estamos haciendo ese énfasis en estos días, porque esta escena cierra justamente con alabanza. Los pastores que nunca estuvieron en un congreso de Marcos Witt, pero nunca habían estado en un congreso de alabanza y adoración, nunca alguien le dijo levante las manos, alabe al Señor, toque sus manos, palmee. Acá ni diciéndole a algunos levanta las manos. A estos nadie les dijo nada. Sin embargo, espontáneamente, de la experiencia que ellos han tenido, de esta experiencia sobrenatural, de este encuentro sobrenatural, surge una alabanza espontánea. Ya no son los ángeles solamente los que alaban, ya no son los ángeles los que solamente glorifican a Dios y dicen gloria a Dios en las alturas. Ahora estos pastores, dice, que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído.
gloria al Señor. No sé cómo volvían dando vuelta carnero, no sé, porque como ellos no sabían cómo se alababa, quizá qué tipo de alabanza hicieron, pero que se empezaron a revolver los corderos para arriba, no sé, algo hicieron, porque habían tenido un impacto con la presencia de Dios. Hermanos, el impacto con la presencia de Dios debe generar en nosotros alabanza. Si no hay expresiones en nosotros, especialmente en las reuniones, aunque debería ser siempre, pero si estamos ahí como el agua al pato y estamos totalmente indiferentes, aburridos, dice, bueno, vamos a cumplir con esta reunión porque es tiempo de Navidad y hay que estar aquí, pero a ver a qué hora termina este hermano, ¿no? O sea, cuando no hay una experiencia y no hay una vivencia con el Señor, claro, estamos así, estamos indiferentes, estamos desganados, estamos como a la fuerza, pero cuando hay una experiencia latente, diaria, constante, la palabra del Señor nos está impactando, estamos todo el tiempo conectados con el Señor, recibiendo de su vida, entonces hay una manifestación y algo tiene que surgir, esta alabanza espontánea tiene que surgir. Amén, que el Señor nos restaure, que el Señor nos ayude, gloria a su nombre por siempre. Bien, ahora sí entonces vamos al profeta Miqueas, uno de los profetas menores, no por ser menor de rango, sino por ser menor de contenido contemporáneo de Isaías. Este profeta en un ámbito de profunda decadencia moral y espiritual, de serios problemas también con otras naciones como los asirios que iban a atacar a esta nación, a Israel, en medio de ese ambiente de corrupción, problemas por dentro, problemas de afuera, circunstancias apremiantes para la nación. En este contexto de desolación, de angustia, viene la palabra que conforta, la palabra que vivifica, esa palabra que llega a tu vida cuando parece que estás rodeado, parece que te están diciendo incluso por un parlante, están rodeados. Y somos muchos, gloria al Señor, pero dice la Escritura que son más con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Cuando estamos en circunstancias así, de oscuridad, de tristeza, de angustia, ahí es cuando se manifiesta el poder del Señor y la grandeza del Dios nuestro. En ese ambiente de necesidad, en ese ambiente de problemas, en ese ambiente oscuro, se manifiesta la palabra profética a través del profeta Miqueas. En el Miqueas capítulo 5 ya hemos leído esta escritura, pero volvemos sobre ella otra vez, porque cuando los ángeles dicen que ha nacido en la ciudad de David el Salvador, están refiriéndose a un hecho histórico, probado históricamente, pero a la vez profetizado 700 años antes. 700 años atrás el profeta estaba hablando de este pequeño lugar. Aleluya. Increíble, porque si hubiera sido la profecía, escúcheme, que hablaba de una gran ciudad, podía haber sido Roma, ¿cierto? Una gran ciudad del Imperio Romano, o Jerusalén, la capital espiritual, ¿cierto?, del culto de los judíos, pero referirse a Belén, un lugar olvidado, un lugar de donde salió aquel rey inolvidable, único, un rey que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, que también en circunstancias de olvido, en circunstancias, diríamos así, de discriminación, el que estaba olvidado, el que nadie tenía en cuenta, el que estaba allá entre las ovejas, fue escogido por Dios. Dios le dice al profeta, llena tu redoma de aceite, porque vas a ungir al rey, vas a ungir al rey. En ese contexto de olvido, de un niño, de una joven, un adolescente que está allá en una tarea tan rutinaria, tan sin trascendencia. Desde allí el Señor lo toma. Ese es Belén.
Ese es Belén, un lugar pequeño, un lugar insignificante como nosotros. Insignificantes, olvidados, un soto cualquiera. Una persona que no tenía futuro, un padre alcohólico, usted ya sabe el testimonio. Un padre alcohólico, un rancho de chapas, un lugar de tierra, piso de tierra, un catre por casi 20 años. De ahí el Señor te ha tomado, del olvido, de allá, del lugar donde nadie puede pensar que alguien puede surgir. De ahí el Señor te toma, te dignifica, te sienta en su mesa. Te sienta en su mesa, te da un lugar de honor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Navidad nos habla de eso. El que se hizo hombre, como dice Filipenses, Él nació en un lugar totalmente inapropiado, pero desde allí nosotros tomamos vida y vida en abundancia, desde esa misión del Señor. Dice Miqueas capítulo 5, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al rey, al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta 28 de noviembre. Aleluya. Este es nuestro Rey de Gloria. Aleluya. Este es el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aleluya. Aleluya. Dice, rodéate ahora de muros, oh hija de guerreros, porque nos han sitiado. Hay un sitio del enemigo. Hay una obra manifiesta del infierno que parece que puede frustrar los planes eternos de Dios. Parece que el enemigo, como dijimos el otro día, viene como río, viene con fuerza, con ímpetu, viene para avasallar, para avergonzar, para menoscabar los propósitos de Dios. Pero dice la Escritura, aleluya, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya, levantará bandera contra él. No temas, no temas, él está contigo como poderoso gigante. Aleluya. El sitio de una ciudad no era cualquier cosa, era la muerte de todo lo que estaban adentro, porque era una ciudad amurallada. Eran ciudades que tenían puertas y que una vez que estaban cerradas, usted no tenía forma de tener suministros desde afuera. O sea, llegaba un punto cuando todo suministro se terminaba, todo alimento se terminaba el agua, todo se terminaba, todo empezaba a escasear, hasta que todo era una confusión, un caos, era o entregarse al enemigo o morir de hambre, de inanición. Pero el Señor está en toda circunstancia. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos sacando lecciones de la Navidad. Este es tiempo de esperanza. Este es tiempo de salvación. Este es tiempo de ser reavivados en nuestro amor por el Señor, en nuestra pasión por el Señor. Si hemos caído, como dijimos el otro día, del primer amor, nosotros tenemos que mirar. Mira, por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Que has dejado tu primer amor. Hay un momento de reflexión que tenemos que hacer.
Hay un alto en el camino, hay un cambio que tenemos que hacer. Tenemos que volver al Señor. Gloria al Señor. Pero viene la palabra de esperanza. Viene la palabra de esperanza en medio del caos, en medio del asedio del enemigo, en medio del levantamiento de las fuerzas asirias, en medio del caos de degradación espiritual y moral de un pueblo, de un país, de una nación que tenía que ser una nación de reyes y sacerdotes. Viene el mensaje de esperanza, pero estos peros de Dios, cuando Dios interviene, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Primera cosa que ya hemos mencionado, ya hicimos énfasis recién, pequeña, ese estado de pequeñez, ese sentimiento de menosprecio, ese menoscabarnos a nosotros mismos, ese sentirnos menos que otros, ese ver que otros pueden y yo no puedo. Es un sentimiento de apocamiento. Pero el Señor viene sobre nosotros, así como vino sobre Belén esta palabra profética que iba a ser este anuncio histórico. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de la tierra, no vas a ser pequeña, porque de ti va a salir el más grande de los grandes de la historia. No ha habido ni va a haber otro más grande que el que nació en Belén de Judea. Bien, dice, de ti me saldrá. Es Dios diciendo, el que va a nacer me sale a mí, o sea, sale de mí y es para mí. Este Cristo de la gloria, este Mesías, venía a este mundo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo había enviado. Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan. Gloria al nombre del Señor. Podemos mirar alguna escritura. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la escritura? Dice, versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era el alimento del Señor, hacer la voluntad del Padre. Ese es el énfasis que hace Jesús aquí. Él no venía a cumplir su propia voluntad. Él no venía para realizar sus propios proyectos, sus propios sueños. Había una decisión mancomunada, había una reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que había determinado una misión para el Hijo. Él venía para cumplir esa misión. Cuando Él nace en Belén de Judá, Él nace para cumplir esa voluntad del Padre. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, hacer la voluntad del Padre y acabar o concretar o ejecutar la obra que se le encomendó. ¿Cuál era la obra? Era la obra redentora, era el Salvador del mundo que venía para morir en una cruz y derramar su sangre por ti y por mí. Nosotros pecadores, nosotros enemigos del Señor, rebeldes contra Dios, encontramos en el Mesías, en el que cumplió la misión,
y la voluntad del Padre, encontramos la respuesta a nuestra condenación. No estamos condenados, ahora somos salvos, somos libres. Él ha roto nuestras cadenas. Aleluya, somos del Señor. Bendito es su nombre por siempre. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Dile algo al Señor. Dile algo. Una vez en el año, por lo menos. Dile algo. Que el Señor nos ayude. Un poquito más adelante, 5:30, el Evangelio según San Juan, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. No puedo hacer nada por mí mismo, primero. No puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que hago, lo hago dependiente de mi Padre. Y lo segundo es que no hago mi voluntad. No solo que necesito el respaldo de mi Padre para hacer lo que tengo que hacer, pero también yo necesito saber la voluntad de mi Padre para cumplir su voluntad. Y es como si aclarara al final, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y como aclarando, la del Padre, dice, la del Padre, el Padre que me envió. Este es el que iba a nacer en Belén. Este es el que iba a nacer. De ti me nacerá. Aleluya. El Padre hablando y diciendo, el Hijo va a ir y va a cumplir todo lo que yo le encomiende. Gloria al nombre del Señor. Dice en el capítulo 7, en el versículo 16, un poquito más adelante: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Gloria al nombre del Señor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús otra vez diciendo, mi doctrina, lo que yo enseño, no es mía, sino de mi Padre. Yo estoy comisionado, yo vine a cumplir una misión, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Esto fue lo que hizo que el Padre, cuando Jesús está en el Jordán bautizándose, diga desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué tiene complacencia el Padre? Porque el Hijo estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba cumpliendo con el propósito del Padre, estaba hablando la doctrina del Padre. Todo lo que Jesús hacía, obedecía, diríamos así, a la misión, a la cartera de trabajo que él tenía. Para eso vino al mundo. Él vino al mundo con una sola misión: rescatarnos. Así como estaba sitiado el pueblo de Israel por causa de los asirios, y viene el profeta a profetizar sobre el Mesías que vendría a nacer en Belén. Así nosotros un día estábamos sitiados, angustiados, oprimidos por el diablo, pero vino esta palabra de fe, este mensaje de esperanza a nuestras vidas, y el Cristo de la gloria nació en nosotros y nosotros nacimos en Él y fuimos vivificados y ahora somos libres. El enemigo nunca más puede sitiarnos, nunca más puede asediarnos. Somos del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre por siempre, por siempre. Aleluya. Bendito es su nombre para siempre. Dios escogió a esta pequeña ciudad, a esta pequeña localidad, esta pequeña
este pequeño pueblo que insignificante, porque Dios siempre hace las cosas para su gloria, para que Él sea exaltado, para que toda la gloria sea para Él. Amén. Para que toda la honra y la alabanza sea para Él. Si no hubiera sido Belén y hubiera sido, no sé, Roma o una gran ciudad de aquellos tiempos, quizás se lo podía haber atribuido a que, claro, es el nacimiento de un rey, tiene que ser y está bien que sea en una gran ciudad, y podía haberse atribuido a la ciudad el mérito de haber recibido a este Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no fue así. El Señor escogió a esta pequeña ciudad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1. Seguimos con el mismo pensamiento. Pequeña ciudad. Se le dijo a Belén, pequeña, para estar entre las familias de Judá. Oh, gloria al Señor por su misericordia, por su amor para con nosotros, que nos ha tenido en cuenta. Amén. Si nadie te tiene en cuenta, el Señor te tiene en cuenta. Aleluya. Es un hermoso pensamiento ese. 1 Corintios capítulo 1, entonces, gloria al Señor. Dice la Escritura, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En medio de un contexto de divisiones, en esta iglesia de los Corintios, donde más atrás se ve el debate, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Había todo un debate de quién era cada uno, ¿cierto? Todo una exaltación del orgullo, del egocentrismo de las personas, buscando identificarse con algún personaje de renombre, destacado en la iglesia, ¿cierto? Mire, qué terrible, ¿no? Pensar en eso, que en una iglesia se hizo esto y se expresaba este pensamiento. Dice, uno decía, yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, y el otro que eran de Cefas, y el otro un poco más espiritual, y nosotros de Cristo, ¿cierto? Como que eran los más espirituales, pero también estaban en ese grupo de, no era realmente que quizás eran tan de Cristo como ellos decían, pero era solamente el debate por el debate, ¿cierto? Y el querer ser a través de esta discusión de quién eran. Pero viene la intervención del Espíritu Santo a través del apóstol, y hay un llamado a la reflexión. Dice, miren un poquito aquí, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Hay una reflexión que hacer, porque ustedes tienen que ver que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, vamos a ponernos en nuestro lugar, que ninguno tenga un más alto concepto de sí del que debe tener, como dice la Escritura, sino que cada uno piense de sí con cordura. O sea, pensar con el pensamiento del Señor. ¿Quiénes somos nosotros?
¿De dónde nos sacó el Señor? Nosotros que estábamos olvidados, ni nobles, ni sabios, ni personas de mucha dignidad, fuimos escogidos por Dios, fuimos traídos a Él, como decía hace un rato, y fuimos dignificados como fue Belén, escogida por Dios, un lugar insignificante, un lugar que no tenía una historia, pero que fue escogida por Dios para un propósito sublime. Así nosotros fuimos escogidos por el Señor. Aleluya. Y hoy nosotros tenemos el orgullo, podríamos decir así, tenemos la satisfacción de poder decir con propiedad, con seguridad, con certeza, desde esta visión, desde donde el Señor nos sacó, decir: yo soy de Cristo, el que me escogió, el que me apartó para Él, el que me dijo: mío eres. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para avergonzar a lo que es, pero no para que nosotros avergoncemos por nuestra cuenta a otros, no para que nosotros nos tomemos la atribución de decir: ve que yo ahora valgo la pena, ¿no? Y ahora sí soy de valor. No, porque dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito de la reflexión. El propósito de esta reflexión es encontrar un equilibrio, que nadie se jacte. La soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, no le queda bien a un cristiano. No son ropas para un cristiano. Orgullo, soberbia, arrogancia, autosuficiencia, no son recomendables para nosotros. Están en nosotros porque es parte de nuestra naturaleza humana. Es una lucha que mantenemos, pero no podemos nosotros dejar que estas cosas gobiernen nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener este criterio a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Dice la Escritura: porque por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es el niño que ha nacido, el que nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto obtuvimos a la hora de ser puestos en Cristo, a la hora de ser introducidos en la vida de Dios. Todo esto vino a ser parte de nuestra herencia. Por eso la batalla arreciaba, por eso la lucha era grande. El enemigo se levantó para frustrar este gran propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice en Isaías 43, 21 que Dios nos creó para su gloria, para su alabanza, para alabanza de su gloria, para buenas obras nos creó el Señor. Dice en Efesios: nosotros fuimos creados por Dios con esta finalidad. Por eso el propósito de la Navidad es volver a valorar la misión de Cristo, el por qué Él vino por nosotros, y volver otra vez a darle gloria, honra y alabanza al Señor. Nosotros como seres humanos nos rebelamos contra Dios, como dice Romanos, no tuvimos en cuenta a Dios. El ser humano por naturaleza no quiere a Dios en su vida, quiere desplazar a Dios, quiere desplazar la palabra de Dios, la presencia de Dios, pero desde esa oscuridad, desde esa lejanía, el propósito de Dios se cumplió. Lo que compartimos la semana pasada, Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esa palabra profética sobre este hijo que iba a nacer, este niño que iba a ser concebido por la Virgen. Dice la Escritura que iba a lastimar, iba a herir a esta serpiente antigua y la iba totalmente a dejar sin facultades de poder para poder tener autoridad sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque el propósito de Dios siguió en desarrollo. Aleluya.
Entonces decía en Miqueas: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volviesen con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta 28 de noviembre, hasta los fines de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Él va a apacentar, dice. Él va a apacentar con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová. El poder y la grandeza del nombre del Señor proveerán un estado de seguridad. Dice, y estarán seguros, estarán seguros. Amén, gloria al Señor. No nos ha ocurrido a nosotros que desde el día que nosotros conocimos al Señor, no hay un sentido de seguridad en nosotros. No hay un sentido de esperanza en nosotros. ¿Acaso nosotros no estamos seguros en Él? Y cada vez que la adversidad viene, que la tormenta viene, nosotros podemos decir que estamos seguros, confiados en Él. Bendito es su nombre por siempre. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Mañana podemos continuar pensando en estos días tan importantes que estamos por celebrar. Aleluya, que sea una celebración genuina, que nosotros de verdad celebremos la venida del Señor a esta tierra por nosotros. Él nació para morir por nosotros. Gloria a su nombre por siempre. Él estará y apacentará con poder. Gloria al nombre del Señor.